Buongiorno para lovers, bienvenidos a nuevas esta peli, canal de los cinéfagos. Como os prometí ayer, vamos a ver Fear Street 1666 y vamos a hacer un poquito las valoraciones generales de la saga. Así que, quedaos aquí, que bueno, vamos a seguir hablando de Fear Street. Como decía, Fear Street en 1994 me había gustado mucho, en 1978 me había gustado mucho, aunque algo menos, y 1666 me ha gustado muchísimo, me ha encantado. No sé yo, me ha encantado en parte porque es la conclusión de la saga, ¿no? Me ha encantado porque podemos echar la vista atrás y ver lo que ha sido la saga en sí, y está muy bien. Esta definitivamente se acaba con todo el slasher, ya no tiene absolutamente nada de slasher, pero nos explican qué está pasando. Aviso una cosa, normalmente suelo hacer primera parte sin spoilers, segunda parte con spoilers. Para hablar bien de la saga considero que hacen falta spoilers, de la saga, de la trilogía. Así que, como en lo que es en la parte sin spoilers, diré que me ha gustado mucho, que me ha sorprendido el final, pese a que me lo esperaba. No sé si me explico bien. Más o menos pensaba por dónde van a ir los tiros, pero me ha sorprendido más lo que es la conclusión en sí, y que está muy bien, ¿vale? Al final, lo que decía en el otro vídeo, tenemos una primera parte que nos transporta a 1666 y vemos lo que pasó realmente con Sarah Fier, y tenemos una conclusión, una segunda parte que nos transporta otra vez al presente, el presente de la película, es decir, 1994, que vemos lo que les ha pasado a los protagonistas tanto a los supervivientes, tanto de 1994 como de 1978. En definitiva, la saga está muy muy bien, y esta película es evidentemente la que tiene menos violencia, prácticamente no hay asesinatos, aunque sí que vemos el primer caso de lo que es los asesinos. Recordemos que eh, lo que nos habían dicho es que Sarah Fier había embrujado a un hombre que había matado a 12 niños y por eso le habían colgado. En definitiva, está muy bien. Pierde algo de los signos de la saga, es decir, pierde el componente slasher y pierde el componente música muy bien integrada, que estaba también. Pero en definitiva, pues, es complicado, me imagino, poner música de 1666. En definitiva, está muy bien. Muy bien, es que están... Me han gustado mucho, es todo lo que puedo decir antes de empezar en lo que es la parte con spoilers en sí. Como decía, me ha gustado mucho. Yo me esperaba que Sarah Fier fuera inocente. Era un aspecto bastante, no sé cómo decirlo, evidente, ¿no? Sarah Fier le habían estado las culpas. Sarah Fier había maldito al pueblo porque en verdad Sarah Fier no era una bruja y la habían culpado injustamente. Eso me lo esperaba. Pero eso no pasa, que es lo más sorprendente de todo. Sarah Fier no se corta el brazo, y Sarah Fier no maldice al pueblo. Ahí es donde está lo gracioso de la saga, donde está el giro realmente que funciona. Este 1666 vemos, además hay una cosa que hace muy bien, y es que los personajes tienen las caras de sus descendientes, por lo tanto vemos a todos los personajes importantes de 1994 y de 1978, vemos a las dos hermanas, vemos al Sheriff Wood, vemos a los protagonistas, a todos los protagonistas de 1974, vemos al asesino de 1978, vemos a todos los protagonistas que hemos visto durante la saga, que tienen evidentemente edades parecidas y conversan entre ellos. ¿Qué nos cuenta? Sarah Fier era una joven que creía que estaba embrujada. La acusan de ser una bruja simplemente por ser homosexual. Está liada con la antecesora de la novia de la actriz, de la novia del personaje en la vida real, que si no me equivoco se llama Samantha. Y vemos que todo empieza porque el que fue el antecesor del exnovio de Samantha intenta
acostarse con ella y, bueno, en una especie de ritual que hacen, una fiesta básicamente, en 1666, donde toman drogaína, intenta esto y la otra le dice, le humilla. Básicamente todo empieza por puro despecho. A Sarah Fier la acusan de brujería por homosexual, por lesbiana y por puro despecho porque hay un tío que se quiere acostar con su novia y la otra le dice, ¿dónde vas, picha corta? Porque literalmente le dice ¿dónde vas, picha corta? En ese sentido considero que está bastante bien el componente. Ya había sido una sorpresa, y eso juega muy bien la saga, que la protagonista fuera lesbiana, porque habla de Sam, y tú piensas que es Samuel y es Samantha, en esa es una sorpresa, y lo hacen bastante bien. Y aquí es un componente muy importante. No hay que olvidar que no está muy alejado de la realidad, es decir, en 1666 te podían quemar por ser. Te podrían considerar bruja o embrujado, por ser, no sé si decir algo, hechicero, no sé cómo decir, pero bueno, pecador impío por ser homosexual, y es algo que por desgracia estamos viendo en la actualidad, sobre todo si sois de España. No sé cómo estarán las cosas en otros países si sois de Latinoamérica, pero aquí en España estamos viviendo una ola de homofobia bastante grave y bastante preocupante, y vemos que por desgracia no hemos evolucionado nada desde el siglo XVII, ¿no? En ese sentido, como digo, está bastante bien. ¿Qué pasa? ¿Qué nos explica? ¿Dónde está la sorpresa de la primera parte de 1666? Ya podíamos entrever que Sarah Fier iba a ser inocente. La sorpresa es que todo es culpa de los Good. Vemos al antecesor del Sheriff Good, que es Solomon Good, que es un pobre hombre que lo perdió todo y que está prometido. Realmente no te lo llegan a decir, pero bueno, se supone que en algún momento se va a casar con Sarah Fier. De hecho, la protege cuando la acusan de brujería, hasta que les descubre. Y descubre que había hecho un pacto con el demonio para que, a cambio de un alma cada X tiempo, le daba prosperidad. Por lo tanto, vemos que toda la familia, todos los Good han ido haciendo el pacto, y todas las veces que alguien se ha vuelto loco en Shadyside y ha matado a alguien, ha sido por culpa de los Good, que son sheriff y alcalde del pueblo de al lado. Por eso decía que hay un componente importante de clase social. Shadyside es una ciudad deprimida, Shadyside es una ciudad empobrecida, es una ciudad acusada de locura, y es una ciudad que la propia espiral de locura que ha entrado hace que los jóvenes consideren que no tengan futuro y se dejen llevar, ¿no? Vemos en 1978 que son los que se drogan, que son los que viven la vida sin pensar futuro, y son los que consideran que hay dos alternativas, ¿no? O huir o morirse del asco. Y en 1994 vemos lo mismo. Hay un fuerte componente de drogas en esta saga, en esta trilogía. Tanto en 1978 como en 1994 los protagonistas o consumen o toman drogas, o consumen o trafican, con drogas. En parte por eso, ¿no? Por ese sentimiento de ciudad empobrecida, de ciudad deprimida, de no future, ¿no? Podríamos decir, ese sentimiento de esta ciudad está maldita y no podemos escapar de ella, así que vamos a evadirnos. Por eso los personajes, tienen este componente de drogadicción y de sexo, ¿no? Hay varios chistes o varias expresiones que se utilizan en el otro pueblo de se bajan más rápido que una animadora de Shadyside, en el sentido de las chicas de Shadyside son más fáciles, porque las chicas de Shadyside, por un lado, son más pobres y quieren pescar un marido, y por otro lado no tienen tantos reparos, porque no tienen tantos prejuicios, porque la vida es corta y es una mierda, vamos a disfrutar lo que podamos. Y vemos que es todo culpa de los Good. Los Good han hecho un pacto con el diablo para que mientras ellos y su ciudad vaya prosperando,
Shadyside cada vez sea más pobre, cada vez sea más maldita, ¿no? Cada vez muera más gente. En ese sentido, como decía, está bien el componente social, ¿no? El rico devora al pobre. Es verdad que a lo mejor es una sobrelectura que estoy haciendo, yo lo reconozco, ¿eh? Pero me ha parecido una cuestión interesante, ¿no? El rico devora al pobre, el pobre es pobre porque el rico lo ha maldito, no porque no se han maldito ellos, no se han maldecido ellos mismos, ¿no? Es el rico el que lo ha maldito y además no solo eso, sino que el rico le está diciendo constantemente que es su culpa y que él le puede salvar, ¿no? Hay una cuestión, por ejemplo, en la primera, el sheriff se llama Good, y dicen que le llaman sheriff Good, de bueno, ¿no? El sheriff bueno, los que son buenos para el pueblo. En ese sentido, como digo, la película está muy bien. Además, coge el hecho de saber esto, coge otra dimensión las palabras que utiliza en 1978 el joven Good. No quiero seguir, soy el descendiente, no quiero seguir, quiero ser otra cosa. No se refiere a ser sheriff, sino se refiere a llevar el peso de, bueno, de esta pequeña... de hacer pactos con el diablo, básicamente. En ese sentido, como digo, la peli me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. En general, la trilogía está muy bien. No son las pelis más adultas del mundo, evidentemente, pero son películas, dos slashers y una no tan slasher, de hecho prácticamente no hay muertes. Pero que bueno, que nos llevan a un camino bastante, sobre todo, entretenido, con un cierto giro y, en definitiva, son buenas películas, son muy buenas películas. Sobre todo sorprendentes si tenemos en cuenta lo que decía en el primer vídeo, ¿no? Que están basadas en libros de R.L. Stein, que no es el mejor escritor del mundo, y que al final no dejan de ser películas adolescentes pese a la cantidad de... Están clasificadas R en Estados Unidos por el tema de la violencia y por el tema de las drogas. Hay un poquito de sexo, sobre todo en la segunda, pero bueno, es lo que decía, homenaje al slasher. Realmente hay sexo en todas, pero es más explícito, que no es nada explícito, es en la segunda, ¿no? En definitiva está muy bien, recupera elementos y homenajea a elementos de slasher de décadas pasadas y nos trae, bueno, una buena saga, una saga bastante disfrutable. Al final son 6 horas, que es una miniserie, es eso, ¿no? Es una temporada de una serie, de cualquier primera temporada de cualquier serie actual, y es también para echarse un maratón una tarde de domingo o para irlas viendo como vosotros veáis. No voy a ser yo quien os diga cómo ver las películas. En definitiva, como digo, me han sorprendido y me han gustado mucho, así que bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.